Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, detalladas y disponibles. Un megacarril permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Buenos días a todos, buenos días Alejandro, buenos días Licea. Hoy estamos en nuestro siguiente foro, cuyo título es Movimiento de Datos. Este movimiento de datos y a todos nuestros asistentes, tanto directamente por Zoom como por Face. Este movimiento de datos, concepto llevado a la tecnología más o menos en los 80, ¿cierto? Y estamos incursionando en estos procesos. Entonces nuestros dos panelistas que ya paso a presentar nos compartirán hoy experiencias, conceptos e invitaciones a todos aquellos investigadores que queremos llevar, por decirle movimientos, llevar y trasladar estos datos, grandes cantidades de datos para poder procesar y llevar a cabo una muy buen análisis y unos muy buenos procesos. Entonces me acompaña Lisette Robles Dueñas, ingeniera de computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas y estudiante de maestría en gestión y generación de información, de innovación, perdónenme, de la Universidad de Guadalajara. Actualmente ella ha trabajado en proyectos y relacionados con el fomento, consolidación de infraestructura de supercómputo. También hace parte y es miembro fundador del Comité Nacional del Congreso Internacional de Supercómputo y la Red Temática de Supercómputo de México. ¿Me faltó algo más, Lisette? Perfecto, así. Y nos acompaña también Luis Alejandro Torres Niño. Él es ingeniero de sistemas con maestría en informática y actualmente está en su primer año de doctorado en ciencias de la computación. Él es administrador de la plataforma de HPC, ¿cierto? De la universidad, bueno, de WIS, como lo conocemos todos, y ha trabajado en áreas y es un apasionado por la supercomputación. ¿Me faltó algo, Luis Alejandro? Incluso el dato del primer año de doctorado está bien, sí. Está bien así, listo. Entonces, a los dos muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir estas experiencias que ustedes han tenido en movimiento de datos. Pero quiero, antes de arrancar, que ustedes nos cuenten qué es eso de movimiento de datos. Lisette, voy contigo. Claro, estaba poniendo el micrófono. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo me voy a ir un poquito de cómo vamos originando el dato. Yo me retomaba, si bien ahorita lo vamos a aplicar a cómo nos puede ayudar a la parte del desarrollo científico o al procesamiento de grandes volúmenes, es importante ver que no importa el tamaño del dato, siempre lo teníamos en los sistemas de información que los utilizamos hoy en día, en las transacciones del banco, cuando llenamos una solicitud en tu escuela, cuando vas a hacer alguna compra, todo eso se llena primero en sistemas transaccionales, que es como generamos datos, y también a partir de datos que no vienen de sistemas transaccionales, pero que se van generando a través de la recolección de información hoy en día de sensores digitales, como puede ser toda la información que tienes en las cámaras de tráfico en una ciudad, lo que vienen siendo los vuelos, los puntos de movilidad en tu celular. Eso tiene que ver con la información que estás tú recaudando hoy en día y que hoy en día es muchísimo más fácil poder nosotros almacenar esa información porque tenemos mayor capacidad de almacenamiento de esos datos y también mayor capacidad para intercambiar esos datos. Es importante también hacer mención que una vez que tenemos los datos, pues solo así el puro dato no nos sirve. Nosotros le tenemos que empezar a dar un sentido al dato. Entonces, eso es algo de lo que vamos a hablar. El dato por sí, el valor que tenga, pues nos va a dar una información específica que nosotros tenemos. Entonces, lo importante va a ser, una vez que tenemos el dato, que lo hayamos recolectado, es qué vamos a hacer con ese dato, cómo lo vamos a analizar, cómo lo vamos a explotar para poderlo transformar en un conocimiento y poder tomar decisiones o nos ayude a nuevos descubrimientos. Para mí eso sería lo importante en el dato. Me quedo hasta ahí en ese punto, no sé si... Antes de dar la palabra a Luis Alejandro, y para que hagamos una ampliación de la respuesta, este movimiento de datos es muy específica para el área de tecnología, u otras carreras u otras profesiones, otros intereses podrían emerger o podrían contribuir en este movimiento de datos.
No, yo digo que no es propiamente porque un dato puede ser algo meramente tecnológico, que es como nosotros lo vemos o lo podemos relacionar hacia bases de datos o repositorios, pero también nosotros tenemos información que nos puede ayudar a entender procesos sociales, procesos médicos, como lo estamos viviendo hoy en día ante esta pandemia. Entonces, la información, los datos que nosotros podamos recopilar o podamos estar consultando, pues pueden ser aplicados en cualquier área, sea un área tecnológica, un área social, un área médica, biológica, como podremos verlo un poquito más adelante. Gracias, Liz. Alejandro, ¿qué tiene que ver el movimiento de datos en la investigación? ¿Tiene algo que ver o simplemente van por caminos distintos? Realmente todo. O sea, cuando estamos hablando de investigación sin datos no existe, básicamente. Entonces, estamos trabajando con dos tipos de datos. Datos que son o simulados o datos que son captados por sensores. Sensores. ¿Qué son sensores? O sea, cualquier área de la investigación se usa algún sensor. Estamos hablando de que si yo quiero hacer una investigación simple, por ejemplo, quiero saber qué te gusta. Entonces, ¿yo cómo sé qué te gusta? Entonces, tú andas con un sensor todo el día, a toda hora, prendido 24/7. ¿Quién me apaga ahora un celular? Casi nadie. ¿Sí? Eso es un sensor. Ese sensor, ¿qué está haciendo? Está viendo qué te gusta, qué miras en Facebook, qué miras en... Entonces, todo eso, incluso te está dando la posición, le estás dando la posición de qué lugares estás visitando y qué lugares frecuentas a Google. Entonces, todo el tiempo están recogiendo esos datos. ¿Y esos datos para qué sirven? Para hacer estudios de mercado, lugares turísticos, o sea, una cantidad de cosas inmensa. Entonces, todos esos datos ayudan actualmente a la investigación de cualquier cosa. O sea, puedo hablar de cosas sociales, de cosas de mercado, puedo hacer cosas de, no sé, hablando de física, podrías tener un sensor, algún instrumento, esos datos se están generando. Entonces, ¿qué pasa con esos datos? Si tú lo tomas como persona única, los datos que estás generando en tu sensor son pequeños, pero globalízalo. Si lo globalizas y necesitas hacer un estudio de mercado, digamos, el impacto de una nueva marca que acaba de sacar a nivel internacional, eso es una cantidad de gente que vas a necesitar viéndola en Twitter, viendo a ver cómo se comporta. Entonces, todos esos datos, y esos datos hay que estarlos moviendo y centralizándolos. Eso no es una cosa que tú tienes en una empresa cerrada, sino que necesitas recolectar todos los datos, traértelos y poder analizarlos. Entonces, eso solamente con los datos que son obtenidos, que son reales. Está la otra parte de los datos que son simulados. Tú coges una cosa gigantesca, un supercomputador, y coges alguna aplicación, sea lo que sea, y haces una simulación. Hablando del COVID-19. En el COVID-19 tú haces unas ciertas características, haces un modelo y haces el comportamiento. Esos son datos simulados y miras cómo esa molécula que estás generando se comporta con. Eso no se está probando en la vida real, eso se está haciendo todo simulado. Eso genera unas bases de datos gigantescas que hay que estarlas moviendo de un lado al otro todo el tiempo. Entonces sí, los datos son supremamente importantes y estarlos llevando de un lado al otro es aún más porque, además de que ahora ya no se usa ese concepto de investigación cerrada, donde el científico se sentaba y no se hablaba con nadie. Sí, ahorita ya trata de globalizarse, la globalización ya llegó a la parte de los científicos donde existen las colaboraciones. Y una colaboración no significa que son grupos internos de la universidad, estoy hablando que universidades de todo el mundo se están conectando para compartir esos datos y esas investigaciones. Y ahí viene la parte de la importancia de la generación de datos y estar compartiendo esos datos. Así es, Alejandro. Efectivamente, este foro llama a la invitación, o es como un preámbulo a la invitación de nuestra red colombiana de supercómputo. Entonces, es por eso que estamos en este compartir. Y por eso, la solicitud a ustedes dos de cuéntenos, por favor, nárrenos qué experiencias han tenido en esto de movimiento de datos, pero sobre todo en seguridad, en procesamiento y en rapidez. El que quiera iniciar. Bueno, te comparto. Un poquito poniendo, es correcto, hoy en día la información es un poquito más abierta. Anteriormente mucha de la información nosotros generábamos datos, algunos reales y otros teníamos nosotros que suponer una serie de variables para empezar a generar esos datos.
Una de las ventajas que hoy tenemos es que tú ya puedes acceder a bases de datos de un tamaño muy grande que te ayude a complementar los trabajos que tú estás realizando. Es decir, aunque si bien hay información que todavía es reservada para aquel que está generando los datos, como puede ser Google, sí hay información que se pone a disposición de la comunidad para que ellos mismos lo empiecen a estudiar. Lo vimos hoy, como bien lo comentó Alejandro, con el COVID, que pusieron a disposición toda la secuenciación del ADN del COVID, del SARS-CoV, para que pudieran encontrar diferentes formas de cómo atacarlo, y lo cual ayuda al desarrollo de la ciencia, y fue un trabajo colaborativo. Entonces, cuando hablamos de los datos y las bases de datos abiertas, esto se reduce a un trabajo de colaboración, ya sea entre una misma institución, con grupos multidisciplinarios o de manera nacional o internacional, ya cuando hablamos de otros países. Entonces, una es identificar el origen de la información, cómo tú puedes acceder a esas bases de datos, cómo tú puedes traerlas y empezar a procesar para que, de acuerdo a tu área en el que tú estés trabajando, seas un biólogo, seas un trabajador social, seas alguien que se dedica a mercadotecnia, puedas utilizar esa información para el fin o el resultado que tú necesitas. Hoy en día hay algo que se hablaba mucho en aquel momento, y alguien comentaba que es una aseveración un poquito pretenciosa, pero hoy en día se dice que la información es el nuevo petróleo de este siglo. Entonces yo creo que la mayoría buscamos tener mayor cantidad de información o datos para poderlas estar procesando. Entonces, es muy fácil. Lo que es más complicado es generar tus datos y que sean de una buena calidad, que sean confiables para obtener el resultado que tú deseas. Para ello, pues tú tendrás que ingeniártelos a tenerlos, pero si tú ya tienes la posibilidad de acceder a fuentes de datos y a partir de ellas tú empezar a trabajar, eso te va a generar una ventaja y una reducción del tiempo muy significativo. En lugar de tú estar recolectando esa información de una manera personal y con bases de datos reducidas, pues tú ya puedes acceder a información que se requiera, como si estamos hablando en el área médica, lo que tenía que ver con el COVID. Si el gobierno de tu país pone cierta información que se cuide, porque siempre cuando hablamos de datos, en la mayoría de los países que yo he visto se entrega información que pueda ser cuantitativa, y siempre cuidando información personal de que no pueda ser compartida para cuidar la integridad de la persona, lo que llamamos datos sensibles, que eso es tener mucho cuidado. Esa información tú ya puedes acceder a ellos y empezar a analizar, mientras que alguien está aplicando esa información para una solución médica, alguien para encontrar una solución de movilidad en tu ciudad, de una, como lo estamos viendo hoy en día, una pandemia, o alguien puede estar viendo alguna solución que tenga que ver cómo llevarte nuevos productos de acuerdo al comportamiento que tengan las personas. Entonces, sí es importante los datos de acuerdo en el área que tú estés, tú los puedes utilizar, las variables que tú tienes ahí en diferentes, de acuerdo a tus necesidades, se podría decir. No sé. Bien, con respecto a mí, bueno, no sé. Experiencia en la movilidad de datos. Hace algún tiempo pertenecía a un grupo de astronomía, y desde la astronomía es una parte muy chévere de las ciencias porque involucra muchas cosas en sí. Matemática, biología, física, o sea, lo que se puedan imaginar está ahí. Entonces, en base a eso entró un proyecto muy interesante que era una parte de generación de datos, de unos sensores que se colocaron a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, eso se llama Proyecto Lago. La idea de ese Proyecto Lago era generar datos de muchos lugares de Latinoamérica, analizarlos, pero ¿quién hacía estos análisis? Estos análisis eran hechos por científicos de muchos países de Latinoamérica, donde todos se querían enlazar y compartir. Entonces, en base a esto, se vio una parte muy importante de tener que migrar y compartir esos datos. Un dato, por ejemplo, que se obtenía en Bolivia, para la gente en Bolivia, ese dato único no era muy sensible, no le proporcionaba mucha información. Pero ya cuando lo globalizamos, bueno, lo llevamos a toda la parte desde México hasta Argentina, todos esos sensores ubicados a lo largo de toda Latinoamérica, esos datos en conjunto eran muy importantes para ellos porque podían cruzar información. Entonces ahí viene la parte que es muy, o sea, en mi experiencia,
La parte de formar comunidad con investigadores, compartir datos, es muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta los resultados de investigación. O sea, nos salimos como de esa zona de confort y podemos escalar algo mucho más importante. O sea, si por ejemplo, en ciencias de la computación, que es la parte donde trabajo, aquí pues por lo menos en Colombia, la cosa está como muy reducida. Hacemos cosas como muy pequeñas, entre comillas pequeñas, dependiendo mucho de los recursos que tenemos, pero es más como porque estamos en una zona de confort. O sea, no estamos haciendo una investigación de punta, pero es como por un miedo y no tenemos como unas comunidades muy grandes. Y no es que no se pueda hacer, simplemente, por ejemplo, Europa comparte recursos. Si no tenemos, pero por cómo comparten los recursos, siempre y cuando nosotros demostremos que los necesitamos, ¿no? O sea, tenemos que comenzar a escalar y a mover esos datos. Y esos datos y ellos muchas veces nos comparten los datos. O sea, ya hay comunidades acá en Latinoamérica que tienen asociaciones con el CERN, ¿sí? Y se traen esos datos de física de partículas por acá, hacen colaboraciones, y aparecen en esas investigaciones. Y que tu nombre o tu institución aparezca en un proyecto que viene con una marca que dice el CERN, que es el Laboratorio de Física de Partículas más importantes del mundo, es como wow. ¿Sí? Pero es como eso. Entonces, eso en la parte de física y de astronomía. También estuve como trabajando un poco con la parte de biología computacional. Y esa es otra parte muy importante. Los datos de biología sí son como muy sensibles. O sea, como que el laboratorio toma y hace su investigación muy privada, pero igual hay comunidades. Hay comunidades muy importantes y hay sobre todo bases de datos que son gigantescas y que le permiten a los investigadores hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Depende del proyecto del investigador. Pero entonces ya pueden comparar, analizar esas cosas. Y todos esos datos son gigantes. O sea, estoy hablando de bases de datos que estoy hablando de teras de información. Entonces, esos teras de información, tenerlos remotamente están bien, pero para mis trabajos tengo que traérmelos. Poder hacer comparaciones, secuenciaciones, lo que sea lo que necesite esa parte de biología. Necesito traérmelo y necesito velocidades de internet bien. O sea, si yo estoy hablando de mi internet de mi casa, estoy súper bien, tengo 100 megabits por segundo. Bien, o sea, puedo ver películas en 4K, o sea, oh, soy súper. Pero si uno ya está hablando de que me voy a traer una base de datos de 10 terabytes para mi casa para poder analizar, primero necesito un disco duro de 10 terabytes, empezando por ahí. O sea, estoy hablando de una cosa que nadie tiene, o sea, eso no es normal en su casa. Y estoy hablando de que si tengo una velocidad de 100 megabits por segundo, que es como ahorita lo que dan como estándar en fibra, de 50 a 100, entonces estoy hablando de que me puedo estar durando unos 3, 4, 5, 6 días, porque la red nunca es estable, bajándome esos datos, ¿sí? Con el riesgo de que se me caiga la descarga y tenga que reiniciar eso, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante de todo ese movimiento de datos es que cuando se hacen en instituciones, se hacen por redes académicas, se hace como ese vínculo y que tiene una estabilidad de red muy importante, ¿sí? Y lo hemos probado. Nosotros hemos hecho pruebas a través de esa transmisión de datos y súper bien. O sea, siempre se va por el que menos velocidad tiene. Sí, o sea, pero siempre estamos ahí en la punta y es muy bueno migrar los datos por ese lado. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta parte de supercomputación prestamos los servicios de SODHPC. Entonces, la gente viene, lleva datos, se trae los datos al centro de cómputo, los analiza, tiene resultados y se los lleva. Entonces, no hace sino migrar gigas de información de un lado para el otro. Entonces, eso es como mi experiencia en esa parte de datos y de transferencia. Una pregunta antes de que continuemos. Alejandro, ¿has tenido alguna dificultad en este movimiento, o Lisette, han tenido alguna dificultad en este movimiento de grandes datos o pequeños movimientos o pequeñas cantidades de datos? ¿Han tenido dificultades de seguridad? Es decir, listo, se terminó la descarga, pero no llegó completo, algo sucedió, el investigador como ustedes decían, como Alejandro lo mencionaba, obviamente a través de redes académicas, alguien dijo, no, esto no fue, algo sucedió, se perdió, bueno, alguna dificultad con todos los posibles ataques que se pueden sufrir cuando hay información o más bien cuando hay datos? ¿Tú?
Liz, estás Perdón, apagada. tenía mi micrófono. Creo que la mayoría de la información que se accede para ser procesada en los equipos grandes de supercómputo es información que está disponible. Tú tienes dos maneras de estar accediendo a ella. Una es de manera remota hacia donde se encuentran estos repositorios, o tú traerte una copia hacia el centro de investigación donde estés trabajando. Y una vez que tú procesas la información, lo estás regresando. Esa es ahorita la forma más correcta, porque desafortunadamente creo que Latinoamérica, a pesar de los esfuerzos que se han hecho con las redes académicas que se tienen, siempre la conexión a Internet es muy por debajo de lo que se pudiera tener en Europa o en Estados Unidos. Entonces, para poder trabajar en los centros de investigación, como los acuerdos que se firman, traes una copia de esa base de datos, esa información, ese repositorio que tú estés analizando, y desde aquí tú lo procesas y regresas el resultado. Normalmente no hay pérdida de información por cómo vienen, y si hubiese algo que no estuviera, la ventaja es que pues vuelves a recargar la información si por algo no se pudiera. Normalmente no es información muy sensible o que no se pudiera estar trabajando, o cuidas tú esos protocolos, o viene en una red segura y que estén trabajando. Entonces creo que en ese sentido no se cuida, porque también, de ahí ya no queriendo entrar a términos muy técnicos, tú lo tienes como una copia o un espejo de esa información. Y si se llegase a perder en tu centro, porque también como es muy grande ese archivo, pues es muy difícil tener como en los sistemas o en el banco un respaldo o una información de ello. Entonces es importante que se procese, se regrese y generes como espejos entre las universidades o centros de investigación que estén colaborando con ese proyecto, porque en tu misma infraestructura sería muy costoso tener un sistema como de respaldo, y en el peor de los casos, si se te perdiera, pues tendrías a volver a procesar ese pequeño dato que se te pierde, y así es como trabajan, porque a diferencia de la información que se puedan tener en un banco o en algún otro sistema, en los centros de investigación es como lo hacemos por la cantidad del tamaño de la información que se está manejando. Al menos esa es la experiencia. No sé si Alejandro lo llevas de alguna otra manera. No, sí, o sea, por lo general nosotros trabajamos con datos abiertos. Ya cuando son datos así como muy sensibles, estoy hablando de cosas de petróleo, por ejemplo. Ellos son empresas privadas, o sea, privado mixtos, se pertenecen parte del gobierno. Entonces, esos datos son sensibles, pero los canales son seguros, ¿sí? Ya la parte de la seguridad dentro de los data centers, de la parte de HPC, pues eso ya es muy parte interna de la administración, y lo que se hacen es que todos los centros de supercómputo tienen unos sistemas de almacenamiento que tienen redundancia. Entonces esos discos duros, si se dañan, tienen respaldo, ¿sí? O sea, no es el hecho que me dañe un disco duro y perdí la información, no, eso tiene como unos sistemas de redundancia. Lo que pasa es que hay unas ciertas especificaciones como muy técnicas para ciertos data centers que son como unos niveles de seguridad que se llaman tier. Entonces esos tier de redundancia son 1, 2 y 3. Entonces eso para un data center de supercomputación empezando, digamos, es extremadamente costoso, porque me están pidiendo redundancia de aire acondicionado, redundancia de backup de información, redundancia eléctrica, redundancia de todo. ¿Por qué? Porque es que la idea es que ese data center tiene que estar funcionando perfecto el 99.90%, que es horrible, es un número muy alto de todo el año. Entonces, eso es complicado. Entonces, en la parte de ciencias suele hacerse eso, una réplica, unos espejos, todo el mundo comparte su información y eso, pero ya la seguridad de esos datos que son sensibles se mantienen en esos canales internos. O sea, es como viaja a través de la red, pero todos esos datos que están viajando por la red están cifrados. O sea, que alguien que se ponga en la mitad y se quiera robar el dato, pues no tiene ni idea, va a haber un poco de ruido que no pasa nada, ¿sí? Eso siempre se transmite por canales seguros, y no, el dato no está limpio, o sea, no es un documento que vaya en un TXT, sino que vaya ahí, que la gente venga y me lo baja, no, o sea, está como todo con un sistema de seguridad que es muy bueno, que por el momento, la única teoría que dice, no, es que se metió un hacker y lo puede descifrar y sacar eso, es porque utiliza un computador cuántico. Que la teoría es que un computador cuántico sí va a poder sacar ese cifrado, y no sé, pero de acá a que eso pase, va a pasar unas buenas décadas antes de que eso esté funcional. O sea, toda la información es súper segura, el movimiento de los datos es súper seguro. Listo, Alejandro. Lisette. Sí,
A mí me gustaría compartir nomás también una parte, y sí tiene que ver con el servicio que tú estás dando ahorita, los servicios académicos y lo que es la costo de operación. Pues en nuestro caso ahorita no tenemos redundancia. Si tú ya necesitas brindar un nivel de servicio muchísimo más alto, pues también tienes que tener una inversión muchísimo más grande y redundancia, inclusive con el personal. Y ahorita en Latinoamérica eso sería uno de los retos, pero creo que los esfuerzos que se están haciendo en los centros de supercómputo, al menos aquí en México, Latinoamérica, en una primera instancia los que van atendiendo principalmente los proyectos académicos, pues es contar con la infraestructura tecnológica que es, a final de cuentas yo lo identifico como la máquina de supercómputo. Cuando nosotros hablamos de supercómputo, yo les platico, al poner la palabra super, pudiera ser algo como que muy alejado de las personas. Para mí, el súper lo único que se relaciona es una máquina como la que podemos tener en nuestra casa, no más que con mayor poder de procesamiento. Hablando de procesamiento, la permite ser más rápida que los trabajos que a veces tienes en tu computadora personal y mayor velocidad de red o de transmisión y mayor capacidad de almacenamiento, lo cual te da una ventaja competitiva muchísimo más grande que hacer las cosas de una manera personal. Otra de las ventajas que tenemos alrededor de la infraestructura de supercómputo es que no nomás eres tú solo trabajando en tu máquina. Se requiere un grupo multidisciplinario. Ya tendrás la gente técnica que se encargará de tener a la computadora lista. Normalmente siempre se trabaja con muchachos que entienden un poquito del lenguaje de las computadoras para que te ayuden a traducirlo, poner los programas y que hagan lo que quieren. Y el investigador se concentre única y exclusivamente en su área de expertise. Entonces, cuando hablas de supercómputo, hablas de mayores capacidades, hablas de colaboración y hablas de grupos multidisciplinarios. Hoy en día, la mayoría de los proyectos de supercómputo o en los centros, estamos trabajando en algún proyecto relacionado con la física o con el ser, que eso nos ha dado nos ayuda a ir aprendiendo y nos va poniendo en diferentes niveles. Hay ahorita un proyecto en el que estamos trabajando nosotros y es algo bien chistoso. Tú dirías, pues nomás tiene que ver con los físicos. Sí, los físicos van a empezar a entender o interpretar lo que vienen de los sensores, pero estamos trabajando con investigadores o estudiantes inclusive de pregrado, nivel licenciatura, que son los que van a estar programando o van a estar dándole el soporte al investigador. Estamos con sus estudiantes de maestría y de posgrado, pero en áreas más de estadística, que ahora les llaman científicos de datos, pero traen mucho la parte de estadística o de los números. Y estamos trabajando también con ingenieros para que puedan apoyarles con la parte de cómo entrar, de cómo limpiar a veces los datos, porque vienen, no vienen con la calidad deseada o encontramos información que nos puede estar brincando. Entonces, es interesante ver cómo alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación, junto con alumnos de la maestría en Estadística, junto con los estudiantes del doctorado en Altas Energías, empiezas a trabajar en un equipo, en un proyecto relacionado con el SER y el colisionador de drones para empezar a colaborar con ellos. Siempre los proyectos de físico requieren mucho poder de procesamiento y están buscando, pero es un área de donde uno puede aprender muchísimo cómo aplicar esta tecnología o esta infraestructura. Entonces, creo que ahí es un excelente ejemplo cómo es importante la infraestructura de supercómputo para el desarrollo tanto de la investigación como para el desarrollo de la formación de estudiantes en las diferentes áreas. Este es un ejemplo. También hay otros ejemplos que estábamos trabajando con las cuestiones de movilidad en la parte de geografía. Es muy importante ver en las ciudades, aquí en Guadalajara es un caso, cuestiones de seguridad. ¿Cuáles son las zonas de más alto riesgo de incidencia de robos? Entonces se empiezan a generar mapas en diferentes capas geoespaciales. Empiezas a detectar las zonas donde hay una mayor inseguridad. Con eso lo empiezas a comparar o analizar con bases de datos de estudios de la persona, de comportamiento, de enfermedades, y la parte de sociología
empiezan a atender otro tipo de problemática en la ciudad que también ayuda. Y también a su vez trabajan con gente de las áreas de ingeniería o alguien que les ayude a interpretar los datos o como de la parte de estadística. Entonces, creo que el supercómputo aquí es donde que se ve muy lejos, es una herramienta que te puede ayudar a ti a poder analizar mayor cantidad de información en un menor tiempo para dar resultados más verídicos y confiables a lo que tú estés buscando hacer. Antes que nos tomaba mucho tiempo, ahora lo puedes hacer en un tiempo muchísimo más reducido. Entonces, hay veces que yo sé que a los técnicos hablamos de términos que a veces no nos entienden, a mí me lo dicen mucho y a veces buscamos, y a veces nosotros no entendemos todos los términos porque nos acercamos a muy diferentes perfiles, desde médicos, en la parte de mercadotecnia, en la parte de informática, y a veces tenemos que entender muchos términos, pero lo que sí sabemos es que ellos tienen un gran reto, es procesar información, y su información nosotros les podemos ayudar a eso. Entonces lo que buscamos es encontrar algo intermedio que hable su lenguaje para que que va a ayudar y nosotros proveerte lo que podría hacer su máquina. En eso ¿Perdemos, Liz? Okay. Sí, estoy aquí. No, es que estabas robotizada hablando de tecnología. Bueno, tu tono de voz sonaba un poco robotizado. Gracias, Liz. Efectivamente, lo que tú acabas de tocar, un tema súper importante, es esto precisamente de la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Y ese trabajo multidisciplinario colaborativo, porque estamos tratando de determinar y de pulir ese concepto de multidisciplinaridad, pero totalmente aislado. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es totalmente un trabajo colaborativo. Y por eso, Alejandro, tú nos vas a contar algunas experiencias que has tenido en la aplicación de este supercómputo, de estos movimientos de datos que tú hayas tenido cercanas, para que todos podamos, digamos que permear, o más bien que ese concepto por fin ingrese, entre, sea parte del léxico, que no nos dé miedo, ¿sí? Ahorita estábamos contando una anécdota muy de usuario final, ¿no? O sea, una máquina virtual, es una pantalla negra con un cursor que vas titilando, y eso parece una cuenta regresiva. Alguien me decía, no, pero es que eso me está diciendo es como 5, 4, 3, va a explotar. Entonces, no es eso, es ¿qué es, Alejandro, en realidad todo esto? ¿Y cómo lo has aplicado? Te comienzo con una cosa que fue un proyecto en el que participé con unos italianos hace ya unos años atrás, bastante años atrás, donde ellos querían como volver mucho más amigable esa parte de interacción de usuario con una máquina de cómputo. ¿Y qué es volverla más sencilla? Ellos simplemente en una página web donde llegaban, yo necesito este programa, cargo mis datos, le doy un play, botoncito de play y allá se fue. Vaya, hágame lo que tenga que hacer y regréseme los resultados. La iniciativa era muy chévere, pero eso tiene unas ciertos problemas de infraestructura. Eso ya más por parte de nosotros a nivel técnico que por parte de ellos, porque eso cambia dependiendo de cada infraestructura. No todas las infraestructuras son iguales, no todos utilizan el mismo administrador de recursos, eso tiene como una serie de cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa con el usuario? El usuario, lo que hablamos en esa anécdota es que primero, los usuarios se asustan con una pantalla negra. O sea, estamos como muy metidos en el mundo de Windows y de Mac, donde siempre esperamos que todo se vea muy bonito, tengamos como programas gráficos y las cosas así. En cambio, el mundo de Linux siempre se estaba enfocando como en la parte minimalista y la parte funcional. O sea, funcione, así no se vea bonito. Entonces, básicamente, la ciencia se fue por ese lado, porque necesito es que funcione y no que se vea bonito. Necesito tener resultados y no que... Sí, o sea, no toda la parafernalia del caso. Entonces, es eso. Pero no es una cosa que sea como una barrera, sino es algo que más que barrera es como algo que da miedo. El hecho de toparse con una pantalla negra y ingresar a esas plataformas de supercómputo no tiene
sino que atravesarse esa parte, y esa parte multidisciplinar es que hay ingenieros detrás que se van a sentar con esos investigadores, economista, biólogo, médico, no sé, microbiólogo, lo que sea, y les va a explicar, y es una cosa que es un trabajo repetitivo, siempre van a tener que hacer el mismo comando para ingresar a la plataforma y el mismo script para lanzar los recursos. Entonces, si necesitan 2 servidores de un clúster de supercomputación, le ponen el número 2 al archivo. Necesitan 4, le ponen el 4, pero ya es el hecho de que simplemente es como educarlos para cómo se usa eso. Entonces, la otra parte de la anécdota que veníamos hablando es que hace un poco tiempo, a finales del año pasado, tuvimos un usuario que estaba haciendo unos modelamientos en una aplicación de química que se llama Agromax. Esta aplicación es muy buena, se usa a nivel mundial y es una cosa que consume recursos de cómputo impresionante. O sea, si tú lo pones en tu máquina a correr un trabajo serio, te la quema. Porque, o sea, es una forma, eso es cómputo realmente intensivo. Entonces él llegó quejándose porque estaba usando la plataforma de nosotros de supercomputación y se estaba demorando más que el computador de escritorio de él. Y entonces, no, o sea, me están diciendo que es un supercomputador, pero el computador de mi casa es más super entonces. Después sí lo dijo así como medio irónico, pero entonces nos dio risa. Entonces lo llamamos, nos sentamos con él, miramos cómo lo estaba haciendo. Y esos trabajos que en su máquina personal se estaban demorando 4 o 5 horas más o menos, dependiendo del tipo de ejemplo, porque eran ejemplos que estaba corriendo. Cuando lo llevamos y lo configuramos directamente para que usara el supercomputador y sobre todo lograra usar las GPUs, porque la arquitectura de nosotros se basa más en GPUs, fueron trabajos que terminaron en 4, 5, 6 minutos, o sea, y él se quedaba como que no creía que ¿cómo así que mi máquina se demora todo este tiempo y estoy lanzando una cosa en un supercomputador y acabo de, o sea, es que estoy sacándolo 100 veces menos, o sea, es una cosa totalmente ridícula. Él no lo entendía y pensaba que es que los resultados estaban mal. Entonces, hasta que no comparó sus resultados que había obtenido en esa máquina de supercomputación con su computador personal, no entendió para qué era. Entonces, después de eso, pues claro, él comenzó a lanzar trabajos una y otra vez y tú lo veías todo el tiempo ahí como corriendo simulaciones. Y ya no estaba corriendo simulaciones que se demoraban 4 horas en el supercomputador, ya eran cosas que se le estaban demorando días con la optimización que le habíamos enseñado. Entonces era como esa dinámica ahí chévere de enseñarle al usuario de que él aprendiera a usar la máquina y comenzar a tener resultados realmente importantes. Muchas gracias. Liz, tú que estás en la red de México, digamos que podemos darle como unos niveles. Bueno, no le llamemos niveles. ¿Qué tan usado es esto de supercómputo en México? Creo que todavía hace falta acercar más a nuestra comunidad a este tipo de infraestructura. Tenemos 2 retos. Son pocas las infraestructuras de supercómputo disponibles a nuestra comunidad científica para uso y la verdad, y son equipos no tan robustos como pudiera estar en otros países. Creo que ahorita, hasta ese momento, uno de los equipos más grandes que teníamos es el que contábamos en la Universidad de Guadalajara. Nos daba una de las grandes capacidades, pero aún así no nos posicionaba como una de las máquinas más poderosas del mundo. Todavía en otros países, como los esfuerzos que se han hecho en Brasil, son más grandes de lo que se tiene en México. Y se puede decir que en México la capacidad de supercómputo está concentrado en al menos 5 instituciones y son muy por debajo de lo que realmente necesitan. También muchos de los investigadores, al no tener esta infraestructura, pues no se acercan a ella y siguen prefiriendo trabajar o hacer inversiones en equipos personales que a veces tardan más tiempo, algo que en algún momento a mí me tocó y fue algo de lo que nosotros promovíamos por tener una infraestructura de supercómputo, es que de repente llegan convocatorias que les dicen, oye, tú puedes tener un equipo de mayor capacidad de lo que puede ser tu máquina de escritorio. Compraban la máquina a un pequeño clúster de supercómputo, luego se topaban con el reto de que llegaban y no habían considerado que consumía un poco más de energía de la que tendrían que estar utilizando en su cubículo o en su escritorio. Entonces, en lo que llegaban y hacían las gestiones para que se los pudieran encender, se topaban
con un sistema operativo que ellos no conocían o no manejaban y tenían que buscar algún chico o un ingeniero que les ayudara a manejar el sistema operativo para después poder instalar su programa. Para eso ya pasaron algunos meses. En algunos casos llegaron a ser años que yo supe que tuvieron su máquina ahí guardada, que fue como nosotros nos llegamos a enterar de las necesidades o cómo configurarles ciertas aplicaciones. Y ya una vez que tienen eso, se vuelven a topar con la cuestión de que tienen el programa, pero este necesita ser modificado como bien lo manejaron en Gromas, porque también no es la misma forma en que tú vas a ejecutar un programa en una máquina de tu escritorio o tu computadora personal a que lo mandes a un equipo de supercómputo. Se tendrán que cambiar algunos parámetros a lo que nosotros le llamamos como la parte de optimización de código, que es también muy importante en los centros de supercómputo. Entonces, a veces te podías demorar casi varios meses antes de tener un resultado y aún así, pues tenías todo ese complejo y era una investigación que era muy acotada a una persona, a dos que estaban en tu grupo de investigación. Entonces, hoy en día lo que buscamos y estamos trabajando a través de la Red Mexicana de Supercómputo, donde están, es identificar cuáles son los centros de supercómputo en México, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo acercar a nuestra comunidad científica de primera instancia a que puedan utilizar este tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque les vamos a simplificar la vida en muchas maneras. Y ellos no se tendrán que preocupar por saber si obtienen o no la infraestructura necesaria para estar trabajando. Ahí ya está la infraestructura, no se tienen que preocupar quién les va a administrar ese equipo. El equipo ya está ya administrado. Inclusive tenemos gente o se busca tener gente o identificamos perfiles que les ayuden con la parte de optimización o cómo entender esa aplicación para que la puedan correr y que ellos se concentren en lo más importante, en el conocimiento, el área del conocimiento que ellos manejan y poder generar con eso una mejor investigación o una mejor conocimiento o formar más gente en el área que les toca. Entonces, sí, creo que todavía hace falta un esfuerzo más grande en México por apoyar los centros de investigación que utilicen infraestructura de HPC, pero creo que pues vamos a ir trabajando en ello. Muchas gracias, Luis. La misma pregunta, Luis. ¿Cómo vamos aquí en Colombia? ¿Cómo vamos en Colombia? En Colombia vamos Bien. con muchas ganas. Es que ahora que Liz lo mencionaba, Brasil ha notado la importancia de la parte de supercómputo y se lo tomó muy en serio. O sea, cuando hablo de en serio es que hay una lista en el mundo que se llama el Top 500, donde las mejores máquinas, las mejores 500 máquinas del mundo se meten ahí. Y estoy hablando de máquinas de Estados Unidos, de Japón, de Europa. O sea, son máquinas que uno no se puede imaginar. O sea, en Latinoamérica yo estoy hablando de unas máquinas que por lo general estoy hablando de unos 100 servidores cuando tengo una máquina muy grande. Yo estoy hablando de ellos que ellos tienen 500 servidores con características muy especializadas, un montón de cosas. Entonces, Brasil lo notó, vio la importancia, especialmente en la parte de petróleo, porque son máquinas muy orientadas para la parte de petróleo, pero son máquinas que ya están figurando en este top 500. Y no estoy diciendo que el top 500 y son las 500. Estoy diciendo que es el top 500 y están entre las, creo que pusieron una en el top 10, o sea, tienen una ahí arriba. Es una máquina gigantesca con la que están haciendo proyectos de cuánta cosa se les imaginan de petróleo, de petroquímica, lo que sea. Pero es una máquina. Y además de eso tienen otras por allá abajo, metidos en la lista. Es una gente que se lo tomó muy en serio y que ha llevado esos procesos de investigación de petróleo, pero investigación a un nivel muy alto. Entonces han optimizado procesos, han sacado exploración de suelos, una cantidad de cosas por ahí. Entonces esa parte de Brasil es muy chévere porque ellos se dieron cuenta para qué servía esa cosa. En Colombia hay muchas iniciativas, pero son muchas iniciativas que están como tratando de seguir adelante. ¿Por qué? Porque es como toda una desconexión que se está tratando ahorita de arreglar. De que venga, o sea, tenemos máquinas, pero si colaboramos tenemos más máquina, tenemos mejores recursos, tenemos gente, pero hay gente que en una universidad es buena en una cosa, son científicos de datos, hay en otra universidad que son especialistas en programación, hay otra, sí, o sea, son áreas diferentes, pero que integradas podrían hacer cosas muy, muy, muy buenas. Hay médicos especialistas en una cosa, en otra. Entonces, en Colombia, ¿cómo está la parte de HPC?
todavía como en esa parte de pañales hablan, comparándolo con otras cosas, ¿sí? O sea, no es que estemos mal, pero podríamos estar muchísimo mejor. Y ese muchísimo mejor necesita como mucho empuje de muchos factores, o sea, sociales, políticos, académicos, ¿sí? O sea, hay cosas como que necesitan mucho apoyo detrás de eso. Si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, con Japón, que Japón acaba de desarrollar un supercomputador y lo puso de golpe en el top 500, o sea, hace 5 años no aparecía en la lista y de pronto apareció en el primer lugar, es como que, bueno, o sea, se lo tomaron muy en serio, o sea, son cosas, pero son muchas iniciativas que vienen avaladas por el gobierno, por la academia, por la misma sociedad de ciencia. Entonces necesita como eso. Entonces en Colombia hace como mucha falta ese apoyo. Las instituciones quieren, los investigadores quieren, está la necesidad, pero falta mucho. Y falta mucho porque es que a veces los recursos no son suficientes para eso. Y estamos hablando de que un centro de supercómputo no es una cosa que se adquiera así como tan sencillo, es una cosa que tiene unos costos tanto iniciales de compra, porque es un equipo costoso, ya estoy hablando de millones de dólares, dependiendo del tamaño. O sea, por ejemplo, un supercomputador en Estados Unidos cuesta pasado 100 millones de dólares. ¿Sí? Y eso es un computador ahí como normalito, de un centro de investigación como el Oak Ridge, que es una cosa grande, entonces lo tienen ahí como para biología. ¿Listo? Lo pusieron ahí. Acá acceder a que un país diga 100 millones de dólares para un centro de supercomputación está como, no llegamos allá, pero empecemos con algo pequeño. Entonces son supercomputadores que costaron 1 o 2 millones de dólares, no sé. Pero viene la otra parte. Esos computadores ni se administran solos, y necesitan como un sostenimiento en el tiempo, ¿sí? Y en el tiempo es que necesitan un mantenimiento, tienen un consumo de energía extremadamente alto, porque cuando están ahí instalados, inclusive su energía, la energía que gastan por estar ahí es alta. Entonces necesita como unos costos de mantenimiento y además necesita el personal que esté capacitado, no solamente para administrar la máquina como tal, sino que tenga ese conocimiento que pueda hacer como la conexión entre la máquina y los usuarios finales. Entonces, a la larga, un administrador de un equipo de supercómputo va a tener que aprender biología, química, física, matemáticas, o sea, todo, porque el momento en que llega un usuario y le dice, no, es que no sé cómo usar eso, y uno tampoco sabe, lo único que uno puede decir es, regálame unos días, me siento y me pongo a investigar. Hasta que sé cómo funciona y después me voy con esa otra persona y le digo, mire, esto funciona así, probémoslo juntos, y ahí comienza como el trabajo en equipo, cada parte colaborativa, ya le funciona, y después de que esa persona ya sabe, uno ya se desentiende de él, uno ya se hace como soportes más, para cosas más simples, pero entonces está ese costo. Entonces está toda la disponibilidad para hacer eso, pero todavía falta como mucha iniciativa estatal para eso. Entonces, y falta como de todo, o sea, falta educación, falta mostrar lo importante que es esa parte de cómputo avanzado para todo eso. Entonces, Colombia estamos con todas las ganas, tenemos equipos, ahí está la gente que hace muy buena investigación, pero todavía falta como ese apoyo, porque mucha gente termina haciendo colaboraciones usando equipos de afuera. Ya yo conozco gente que está usando equipos de Estados Unidos, de supercomputadores en Estados Unidos y en Japón, porque aquel cómputo que está no les da. Es muy pequeño, ¿sí? Entonces, y acá muchas veces sacan, no, pero es que esa máquina no la necesitan. No es que no la necesiten. O sea, muchas universidades tienen la máquina y no es que los investigadores no la necesiten, es que la máquina no es suficiente. Entonces simplemente se van para sus convenios con afuera. Y allá se pueden esperar meses esperando a que su aplicación, su simulación, lo que sea, corra, porque la fila de espera es grande, pero tienen que hacerlo porque no tienen máquina acá para correr. Entonces, sí, en Colombia estamos con toda la disposición, con las ganas, con gente muy preparada, porque yo conozco gente de todo el país que es muy buena en la parte de supercómputo, pero faltan como esos recursos y esa sostenibilidad en el tiempo. O sea, la inversión inicial es chévere, pero es que una máquina de supercómputo en 3 y 4 años ya no. O sea, hay que mantener esos cambios periódicos. Hay que estarles, y no se le echa a renovarla por completo. O sea, hay que estar como todo el tiempo manteniendo esa renovación para que no sea tan duro ese golpe inicial como tan costoso, sí, ese costo de millones de dólares. Así es. Tenemos un público muy callado hoy. Es raro. Los invito a que si tenemos preguntas a nuestros panelistas,
pues por supuesto está todavía el chat abierto a los dos. Okay. Nomás, cuando hablamos, no sé si fue muy técnica o se ve el supercómputo muy alejado hacia la parte de educación o hacia la parte de los usuarios como investigadores. Lo que sí queríamos decirles nosotros, que todos los retos que ustedes puedan tener, para eso están en los centros o los administradores, para que cuando ustedes lleguen, nos acerquen a un centro de estos y tengan una información, no piensen que los datos que ustedes requieren son pequeños o que ustedes no requieren supercómputo. Acérquense a estos centros, se van a topar dos cosas, con la infraestructura tecnológica y con un grupo multidisciplinario o usuarios que como ustedes llegaron y se acercaron porque tenían hay un investigador que estaba trabajando en el área de biotecnología, en la parte de ciencias de la salud. Cuando se acercó con nosotros, él tenía un reto con una pequeña base de datos y quería dar un curso de cómo mostrarla. Cuando vio el potencial, empezó a bajar varias secuencias de ADN de plantas y animales y vio todo lo que podía hacer, cosa que en su mente, en su imaginación, iba por una pequeña necesita y que alguien le explicara cómo poderla montar para dar un curso. Nosotros empezamos a montarle eso, pero dijimos, oye, pero tú puedes hacer más y puedes procesar millones de datos al mismo tiempo. Ahorita trae, como verán, estamos en México, en la tierra del tequila, y él trae un proyecto para sacar la secuenciación del ADN de los diferentes tipos de agaves que hay en la región. Y eso es una aportación que se le dan. Y si no fuera por este tipo de infraestructura y haberse acercado al centro, pues a lo mejor él no hubiera pensado que existía la tecnología en su universidad para poderlo hacer. Entonces, la infraestructura ahí está, los retos a los que nos enfrentamos nosotros lo vamos a hacer desde la parte técnica para a los que tengan alguna necesidad en las diferentes áreas del conocimiento, poderles proveer la infraestructura para que ellos hagan lo mejor que saben hacer en su área de conocimiento y poder estar trabajando. Y yo creo que a manera que los investigadores se acerquen a los centros de investigación que tienen infraestructura un poquito más robusta, habrá un poquito mayor de sensibilidad por parte de nuestras autoridades, primero universitarias, y luego cuando veamos que estos proyectos también pueden ser de impacto hacia la región o de manera nacional, podremos impactar de una manera más significativa en estos trabajos. Así que pues los invitamos a que se acerquen a los centros y que lo utilicen. Sí, Liz, muchas gracias por la invitación y por efectivamente el reto de nuestros dos panelistas, les decía detrás de cámaras, es el público va a estar abierto, no lo llevemos tan técnicamente, pues para que a pesar de que el mismo término supercómputo, a veces uno como que dice, ay, de pronto mi investigación es tan pequeña que no necesita, pero efectivamente es arriesgarnos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué no empezar a pensar, hacer ese salto cuántico, hablando del computador cuántico? ¿Por qué no hacer el salto y decir, venga, pues necesito hacer esto, que otras ideas pueden emerger de ahí? Alejandro, ¿qué otros convenios has tenido aquí con la UIS y otros centros de investigación con supercómputo? ¿Me repites? Se cortó por... Ay, se me cortó. ¿Qué otros convenios, qué otras aplicaciones hemos tenido? ¿Qué otras alianzas? ¿Has tenido algunas alianzas con otros centros de investigación en referencia con supercómputo? Pues actualmente estamos ahí como de la mano trabajando con la Universidad de los Andes. Entonces lo que estamos haciendo es una colaboración donde grupos de investigación de los Andes están corriendo cosas aquí en la plataforma de nosotros. ¿Qué cosas están corriendo? Básicamente se han enfocado en dos tipos. Están trabajando en bioinformática e inteligencia artificial. Y aprovechando que estamos como en el boom de inteligencia artificial, todo tiene inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el meollo de todo ese asunto? Utilizar inteligencia artificial, que es muy bueno para hacer analítica de datos, ¿sí? Y lo bueno de la inteligencia artificial, especialmente la parte de deep learning, que es lo que está como el super boom, es que utiliza una cosa que se llaman aceleradores. Yo estoy hablando de tarjetas NVIDIA, que son las tarjetas que la gente está muy acostumbrada para videojuegos. Entonces voy, me chévere, compro mi tarjeta, está en un juego. Entonces es como muy ámbito de los games. Pero hace algunos años NVIDIA se dio cuenta que esas tarjetas funcionaban para acelerar códigos. Y acelerar códigos en cosas de investigación. Entonces se fueron por ese campo y realmente el campo de NVIDIA no es vender las tarjetas para videojuegos, es vender esas tarjetas para los centros de cómputo.
que les produce, o sea, caché, literalmente así como ese boom. Entonces, en esas experiencias como que estamos corriendo, prestando esos servicios externos para que vengan y corran cosas acá. Entonces, volvemos al mismo hecho. Si yo tengo un computador y compro mi Workstation con una tarjeta gráfica para poder correr cosas, chévere y todo, pero estoy primero consumiendo mi máquina. O sea, estoy desgastando innecesariamente pudiendo utilizar centros de cómputo. Ahora, y si utilizo centros de cómputo avanzado, vienen con hardware muy optimizado para esas tareas. Entonces, la idea era esa, coger esos centros de investigación, esos grupos de investigación que no tenían los recursos, que no saben esa administración, que se les es tan complejo, y lo que hacemos nosotros es volverlo lo más simple posible. O sea, la idea de ellos es hacerle la vida lo más sencillo. Ellos están, como lo corren en su computador, lo están corriendo en la plataforma de nosotros. ¿Sí? Nosotros solamente le montamos como una cabecera para que siempre la repliquen, cójanla y ahí en la parte de la mitad coloque lo que usted generalmente lo corre en su máquina. Entonces quedaron muy contentos, tuvieron muy buenos resultados. En una prueba piloto solamente una de las investigadoras gastó 950 horas de cómputo más o menos. Ya imagínate tu computador, 950 horas ahí analizando información. No. En cambio, tú simplemente llegas y te conectas ahí, ponías a correr tu equipo y voy. O sea, tú lo dejas ahí, te desconectas y cuando la aplicación o la simulación o lo que estés haciendo ahí termina, pues la plataforma te envía un correo. Y te llega el correo, terminamos. Entonces tú llegas, te conectas, tienes tus resultados, los evalúas, te los traes para tu computador y miras y lo visualizas. Incluso la visualización. Viendo que muchas personas no tienen como esa máquina grande para hacer visualización, y visualización es que me estoy bajando unos datos que son puros números, y ver una cantidad de números en un archivo plano no se entienden, entonces, no vale, entonces hay que hacer visualización. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos por parte de nosotros? Crear una parte de visualización remota científica. Entonces las personas tienen la capacidad de conectarse, se conectan con un servidor que tiene una tarjeta especializada para visualización, colocan sus datos y le dan visualizar y lo ven normalmente como si lo tuvieran en su computador de la casa y no están ni usando su máquina ni la están desgastando y tienen un poder de cómputo muy grande detrás de eso. Entonces eso fue otra facilidad porque podían hacer visualización, análisis, modelamiento y de paso visualización. Claro. Entonces, además es súper más, hablando de súper, es mucho más sencillo hacer lectura de análisis de esos datos. Sí. Tenemos una pregunta de nuestro público. Y es ¿qué institución o instituciones tienen en Colombia equipos que se puedan realmente considerar que son supercomputadores? Que conozca, porque digo que conozca porque muchas universidades son medio reservadas con eso, tienen servidores grandes, pero como son míos, no se los muestro a nadie. Así es. Entonces, sí, pero que conozca, creo que la Universidad del Norte de Barranquilla está adquiriendo un equipo, no sé si ya lo tendrá. Los Andes tiene equipo de supercómputo, el Rosario tiene equipo de supercómputo. En Bogotá creo que no sé quién más tiene, creo que ellos dos solamente. En Medellín está Leafit tiene una máquina chévere. Por la parte del eje cafetero está una institución que se llama BIOS, ellos tienen una máquina de supercómputo chévere. Sí. Por parte de aquí del nororiente, solamente la UIS, o sea, nosotros abarcamos como toda esa parte del nororiente porque somos la única de ahí. Y la distrital en Bogotá también tiene máquinas, sí. Ya te iba a decir, sí señor, tenemos distrital, nosotros tenemos el convenio con Rita y con ustedes que estamos iniciando, entonces pues somos como prácticamente la sinergia entre estos para Oscar y para todos. Renata es la sinergia para este uso y compartir equipos o estos supercomputadores efectivamente, y por eso nuestro próximo lanzamiento de un plan piloto que estamos planeando aquí alrededor con mi compañero Luis Alejandro, estamos en esos preparativos, no solo para proyectos, sino para una formación. Esos son nuestros dos grandes objetivos, que arranquemos, ¿cierto? Que iniciemos con estos procesos de aprovechamiento y trabajo colaborativo y que las universidades sigamos abiertas a explorar, ¿cierto? Y que podamos hacer una investigación aplicada a partir de todas estas herramientas tecnológicas. Estoy de acuerdo con Alejandro, es imposible tener una lectura sin una
sin inteligencia artificial para usarlo, para saber para qué. O sea, siempre hay un por qué y un para qué. Entonces, sí, son términos muy de moda, muy técnicos, muy innovadores, pero que en el momento de usarlos hemos sido un poco muy reservados, ¿cierto? Los investigadores. Entonces, la invitación de Renata es esa. Como redes, vengan, hagamos nosotros, somos parte. Y Lisset, pues ya ni modo, le tocó hacer parte de nuestra red de supercómputo colombiana, quedas totalmente invitada, se te extiende la invitación de ida y de venida, hablando de subida y de bajada, entonces se te envía y se te abre totalmente la invitación para esta red que estamos nosotros como liderando con Alejandro. No, muchísimas gracias por la invitación, poder compartir un poquito la experiencia que tenemos desde México en la parte de supercómputo, en la parte de movilidad de datos y los retos que estamos enfrentando. Espero que esta sea la primera de otras invitaciones más y también me quedo con la tarea con Alejandro después de ver cómo podemos colaborar en cuanto a las experiencias y los retos que tenemos en los centros de supercómputo. Y pues muchas gracias. A ti, Lisset, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación y por ser parte de este reto de tanto fuerte que tenemos como parte de nuestro proceso de desarrollo de innovación por un país, por Colombia y en este momento por México, ya que se nos está uniendo y por nuestra sociedad, ¿no? Porque el COVID y otras tantas hacen parte de nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. A todos nuestros asistentes por nuestras redes sociales y por Zoom, muchas gracias. Muchas gracias por su participación y recuerden, si tienen algún proyecto que necesiten movimiento de datos, cuenten con Renata y con la red de supercómputo colombiana y ya colombo-mexicana en este momento. Sí. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, hasta luego. A ustedes muchas gracias.